Vamos a dar inicio entonces a esta última parte del tema de los trastornos de glóbulos blancos. Es la última parte que vamos a ir avanzando y vamos a empezar con la primera frase que hemos iniciado, que era: nunca dejas de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. Entonces tenemos que seguir aprendiendo todo lo que se nos brinda en estas clases. Ahora vamos a continuar con lo que son los linfocitos. Vamos a ver sus alteraciones. Vamos a ver aparte alteraciones funcionales de los leucocitos, alteraciones cualitativas y trastornos neoplásicos. Todo tiene un comienzo y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo cómo va a iniciar o se va a originar estas células blancas, que es a partir de un linaje mieloide que va a dar origen a los neutrófilos, a los basófilos, a los eosinófilos y a los monocitos. Y un linaje linfoide que va a dar origen a lo que son los linfocitos T, a los linfocitos B y las células natural killer. Entonces vamos a ir reconociendo cada una de estas características que tienen estas células, como ser que los linfocitos son un tipo de leucocito agranulocítico, no tienen gránulos en su citoplasma y tienen un valor absoluto normal entre 1500 a 4000 glóbulos blancos por microlitro. Eso es el valor normal que ustedes deberían encontrar en un hemograma. Como hemos dicho, todos los glóbulos blancos tienen un valor absoluto y también un valor relativo. En el caso de los linfocitos, su valor relativo es de 25 a 35%. Estos linfocitos son las células más pequeñas en comparación con sus otros compañeros de leucocitos. Miden entre 6 a 8 y entre 8 a 14 micras. Dentro de estos linfocitos, como habíamos diferenciado, se encuentran los linfocitos T, que se encuentran en un mayor porcentaje del 70 a 75% a nivel de la sangre periférica, y en el caso de los linfocitos B se encuentran entre un 15 y un 2%. La vida media de estos linfocitos depende del tipo de linfocitos. El linfocito T puede durar y vivir varios años. En cambio, el linfocito B puede vivir apenas meses, incluso días, porque son los primeros en presentarse si hay algún problema en el cuerpo humano. En el caso de la histología, que podemos verla en este recuadro, podemos reconocer a un linfocito por tener un núcleo bastante amplio y redondeado y un citoplasma bastante escaso. Entonces, casi todo lo cubre el núcleo del linfocito. Es importante recordar que su función principal es la defensa inmunitaria, por lo tanto comprende lo que es el sistema inmunológico. En esta lámina ya hemos ido aprendiendo durante estas clases a reconocer los linfocitos. ¿Alguien me puede indicar cuál es este tipo de linfocito? ¿Puede identificar el tipo de leucocito, diré, que puede ver acá? Vamos. Neutrófilo, doctor. Es un neutrófilo callado, ¿verdad? Esta célula que ustedes pueden ver abajo es una de los glóbulos blancos más grandes y su núcleo es en forma de riñoncito. ¿Qué leucocito es? Vamos a ir recordando las anteriores clases. Es un monocito. Este que tiene forma de audífono, que hemos visto, su citoplasma es más rosadito. ¿Qué tipo de leucocito es? Eosinófilo, doctor. Exacto, un eosinófilo. Y no se olviden de este leucocito que se caracteriza por sus gránulos bastante grandes, pero su núcleo es en S. Sobre todo resaltan los gránulos azules que presenta.
Este tipo de leucocito es un basófilo. ¿Basófilo? Exacto, es un basófilo. Y por último es la célula estrella que vamos a ir viendo durante esta clase, que es el Linfocito. exacto, es un linfocito. Y vamos a recordar cómo inician los linfocitos. Los linfocitos se inician a partir del saco vitelino y de las células del hígado, donde se van formando estas células linfáticas y luego van a ir a migrar para madurar en diferentes órganos. Por ejemplo, los linfocitos T van a ir a migrar a lo que es el timo y van a adquirir sus funciones específicas. En cambio, los linfocitos B van a iniciar la maduración a partir de la médula ósea. Una vez que hayan terminado su maduración, van a ser mandadas a lo que es el sistema linfático y por lo tanto en los órganos linfáticos secundarios como ser los ganglios, como ser también los MALTs, los SALTs, las placas de Peyer, los SALT. Entonces vamos a ir viendo y recordando un poco sobre estos tipos de linfocitos. Entre ellos está el linfocito T y aquí les he puesto en grande que interviene en la inmunidad innata. Entonces son los primeros en actuar cuando existe un cuerpo extraño o una bacteria ingrese en el sistema. Vamos a decir que los linfocitos T se van a dividir en dos, los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T efectores. Los linfocitos T colaboradores van a regular lo que es toda la respuesta inmune, entonces van a intervenir en lo que es el proceso de la inflamación. En cambio, los linfocitos T efectores son netamente para defensa del organismo. Destruyen las células que expresan antígenos endógenos. Entonces, si hay algún tipo de célula del tejido que haya sufrido alguna mutación, estos linfocitos T efectores lo detectan y empiezan a fagocitarlo. Lo van a ir a destruir a las células con antígenos endógenos. En una etapa temprana, como hemos visto, estos linfocitos T inician y van madurando en lo que es el timo. Van a empezar una etapa temprana de maduración expresando los siguientes antígenos, los CD38, los CD44 y los CD71. Entonces, vamos a denominar linfocito T colaborador CD38. Cuando ya acaban su etapa de maduración e ingresan a los órganos linfáticos secundarios, inicia una etapa tardía de maduración y es donde se diferencian estos antígenos y pasan a denominarse linfocitos T, CD4, los CD8, los CD5 y los CD38. Los otros tipos de linfocitos T, CD71, muchas veces son eliminados en el proceso de maduración. Es importante recalcar que los linfocitos T, CD4 van a intervenir en los procesos inflamatorios y los linfocitos T, CD8 van a neutralizar las células infectadas. Los linfocitos B, como aquí les he mencionado, van a intervenir en lo que es la inmunidad humoral. Estos linfocitos B expresan inmunoglobulinas. Los primeros, al iniciar su formación, los linfocitos B, cuando están madurando en lo que es la médula ósea, van a expresar la inmunoglobulina M. Tras salir de la médula ósea, van a expresar la inmunoglobulina D y ya en el torrente sanguíneo van a expresar la inmunoglobulina G. Entonces los linfocitos van a ir después expresando los demás tipos de inmunoglobulinas dependiendo a los cuerpos extraños que se vayan encontrando. Vamos a recordar que estos linfocitos B se van a activar a través de los linfocitos T, CD4 y después van a migrar a lo que es los órganos linfáticos secundarios y van a compartir su conocimiento reconocido por las inmunoglobulinas y van a convertirse en linfocitos B memoria. Y por último, concluyendo ya su maduración, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas.
Aquí podemos ver la diferencia entre un linfocito T y un linfocito B. Espérenme. El linfocito T se caracteriza microscópicamente por llenar y tener un núcleo bastante redondeado. En cambio, los linfocitos B tienen incluso como un riñoncito. Se ve todavía algo de lo que es el citoplasma. Y esto es una célula plasmática que ustedes pueden ver. Es bastante grande, es una célula presentadora de antígenos. Otra de las células que pertenece al linaje linfoide son las células natural killer. Estas células van a intervenir en lo que es la inmunidad innata. Es importante que ustedes conozcan estas células natural killer porque van a destruir a las células tumorales y van a destruir a las células infectadas por virus. Estas natural killers son bastante grandes y tienen gránulos que son los lisosomas con las que van a destruir a estas células neoplásicas. Es importante también recalcar que no necesitan un antígeno sensibilizante. Generalmente estas células natural killer pueden destruir tanto células normales como células tumorales si no las puede identificar. Y así vamos a ver las alteraciones que existen en el sistema linfático. Hemos dicho que cuando hay una elevación de estas células se va a denominar linfocitosis. En este caso sería mayor a 4.000 glóbulos o linfocitos por microlitro. En cambio, una disminución en estas células se va a denominar linfocitopenia y va a equivaler a menos de 1.300 glóbulos blancos por microlitro. En el caso de las linfocitosis se pueden presentar tanto fisiológicamente como en infecciones virales, en hemopatías como la leucemia, la leucemia linfoblástica crónica, enfermedades inflamatorias, endocrinopatías y radiación. En cambio, la linfocitopenia se va a manifestar a través de procesos sépticos, tuberculosis y VIH, colagenosis, enfermedades de Hodgkin, endocrinopatías y radioterapia. La linfocitopenia es la que tiene mayor relevancia en nuestro campo porque es la que nos va a determinar si el paciente es VIH positivo. Entonces vamos a ver las diferencias entre lo que es la linfocitosis. Hemos dicho que en un campo normalmente se encuentra entre 1 a 3 glóbulos blancos. Para nosotros realizar un hemograma, los licenciados en bioquímica necesitan contar 100 glóbulos blancos para determinar si hay una linfocitosis o una linfocitopenia, una leucocitosis o una leucocitopenia. Pero en este caso y en la práctica que estamos realizando, solo vamos a contar un campo. Y eso lo vamos a tomar bajo el valor relativo. En el caso de la linfocitopenia, generalmente es una disminución de linfocitos. Y recordemos que en la sangre periférica lo que más se encuentra son neutrófilos y linfocitos. Vamos a ver cada una de estas patologías. La linfocitosis es el aumento de linfocitos en la sangre. ¿Pero cuándo se denomina aumento? En personas adultas el aumento es de 4.000 glóbulos blancos por microlitro, mayor a 4.000. En los niños generalmente es de 7.000 glóbulos blancos por microlitro. Y en recién nacidos o bebés menores de 1 año es arriba de 9.000 glóbulos blancos por microlitro. Recordemos que la linfocitosis está muy relacionado con las leucemias. Vamos a recordar también esta tablita. Hemos dicho que los glóbulos blancos se van a dividir en valores absolutos, donde el licenciado bioquímico va a ir identificando en lo que es el microscopio los diferentes tipos de glóbulos blancos y va a dar un valor absoluto. Cuando ya acabemos de contar el total, vamos a dar lugar a los valores relativos, que son en porcentajes. En
en este frotis, lo que es que ustedes están viendo en este campo, ¿cuántos linfocitos ahora que los conocemos pueden encontrar? 6, doctora. Exacto, son 6 linfocitos que podemos verlos. Linfocito, 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 linfocito. ¿Y estos qué son? Neutrófilos segmentados. Exacto, son neutrófilos segmentados. Entonces vamos a ver en este campo nomás se encuentra un total de 8 células blancas. Entre ellas vamos a diferenciar a 2 neutrófilos segmentados y a 6 linfocitos. Sacamos el porcentaje. El 8 que hemos encontrado en este campo va a equivaler al 100% de las células blancas que hemos encontrado. Como ya les he dicho, un bioquímico para hacer un hemograma necesita analizar por lo menos 100 campos o contar 100 glóbulos blancos. Y de ahí recién determinar lo que son los valores absolutos y relativos, multiplicando y dividiendo y haciendo reglas de 3 que ahora no les voy a enseñar. En el caso de los linfocitos encontramos 6. Y eso vamos a hacer una regla de 3, va a equivaler 6 por 100 dividido entre 8 va a equivaler a un 75%. En el caso de los neutrófilos va a equivaler a un 25%. Recuerden que tenemos que compararlo con nuestra tabla. Los neutrófilos en valor porcentual se encuentran aumentados o disminuidos. Disminuidos, doctora. Exacto. Se trataría entonces de una neutropenia. Exacto, de una neutropenia. Por el contrario, los linfocitos están en un 75%. Según nuestra tabla, los linfocitos estarían aumentados o disminuidos. Aumentados. Exacto. Y se va a denominar linfocitosis. Exacto, muy bien. Se va a denominar una linfocitosis. Entonces, este paciente tiene en su campo una linfocitosis y una neutropenia. Vamos a ver qué puede ocasionar una linfocitosis. La linfocitosis tiene que ser mayor a 4.000 en personas adultas. Esta linfocitosis también tiene una etiología absoluta y una etiología relativa. Eso quiere decir que pueden encontrarse los linfocitos aumentados en cantidad, como también pueden encontrarse aumentados en valor porcentual. Cuando se encuentran aumentados en valor absoluto, quiere decir que, según nuestra tabla, los linfocitos deberían encontrarse entre los 1.500 a 4.000 linfocitos por microlitro. Y en este caso, si se trataría de una linfocitosis, estaría en un valor mayor a los 4.000. En el caso de encontrarse linfocitosis absoluta, se pueden ver en infecciones virales como son las hepatitis, pueden provocar un aumento de los linfocitos. En las leucemias podemos ver un aumento en los linfocitos. En infecciones por protozoos, como lo que es el Chagas, podemos encontrarlos aumentados a los linfocitos. Y también se pueden ver en infecciones bacterianas crónicas como son la tuberculosis o la brucelosis, que pueden ocasionar un aumento en estos linfocitos. En el caso de una linfocitosis relativa, la linfocitosis relativa se relaciona con el valor relativo. Pueden encontrarse los linfocitos en valor absoluto normal, pero en el valor relativo se encuentran aumentadas. Este tipo de linfocitosis relativa se puede producir en infecciones virales agudas como ser la papera y la varicela. También se pueden encontrar en enfermedades endocrinológicas como la de Addison
y también se pueden ver en esplenomegalias y tirotoxicosis, que son enfermedades que afectan a las glándulas del timo. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar en esta linfocitosis? La linfocitosis se va a caracterizar por presentar estos signos, que es el malestar general, el dolor de garganta, vamos a tener cuadros febriles, vamos a tener adenopatías y en el microscopio vamos a ver algunos linfocitos atípicos. ¿Cuáles son las manifestaciones bucales que podemos ver en esta linfocitosis? La linfocitosis se relaciona mucho con la leucocitosis. Cuando hay una leucocitosis, casi siempre hay un aumento de neutrófilos o hay un aumento de linfocitos. En este caso, cuando aumentan los linfocitos, podemos observar enfermedades periodontales crónicas, que como ustedes pueden ver, las raíces se van manifestando y se van viendo. Podemos ver las hiperplasias gingivales también, el crecimiento anormal de la encía, especialmente la papilar, que se va agrandando y provocando este tipo de patologías. Hay también destrucción del hueso alveolar. Si ustedes toman una radiografía y aquí lo pueden ver de manera mucho mejor en la radiografía, pueden ver que las raíces ya se están exponiendo, solamente 1/3 de la raíz está cubierto por hueso. Entonces, en estos cuadros de linfocitosis se produce destrucción alveolar y por lo tanto estos dientecitos también se van moviendo y si el paciente come cosas muy duras puede perderlos. Hay pérdida de dientes. También existen linfoadenopatías cervicales que nosotros debemos analizar al paciente cuando se sienta en nuestro sillón. Vemos que tienen nódulos en lo que es la cadena linfática supraclavicular o submandibular. También vamos a ver esta linfocitosis, lo que es el dolor dental por infiltración leucémica de la pulpa. Estos pacientes que presentan leucemias van a fijarse, no tienen caries, pero tienen dolor en los dientes y es justamente por la infiltración leucémica, es por la cantidad de glóbulos blancos que se encuentran. La incapacidad para sacar la lengua. Estos pacientes con leucemia generalmente no pueden realizar muchos movimientos porque recuerden que también padecen de mucositis, tienen inflamado todo lo que es la mucosa oral. También padecen de parestesias de labio, de cara y de lengua. Las parestesias, si ya han pasado fisiología, son pérdida de sensibilidad. Las leucoplasias vellosas son estas manchas blancas que aparecen en la lengua y que si nosotros vamos frotando no se despegan. Ahora vamos a hablar de lo que son las linfocitopenias, que es el descenso en los linfocitos, y vamos a ver que va a ser menor a 1400 linfocitos por microlitro. Aquí, como les decía, los linfocitos T y los linfocitos B. La linfocitopenia se va a caracterizar por una menor producción, puede haber una destrucción de la médula que puede provocar esta linfocitopenia. Incluso existen las enfermedades autoinmunes que pueden atacar a estos linfocitos y disminuirlos en número. Como les había mencionado, la quimioterapia puede destruir la médula ósea y por lo tanto provocar esta linfocitopenia. Otra de las enfermedades que puede provocar su disminución es la enfermedad de Hodgkin, por el acúmulo de linfocitos en los ganglios linfáticos y por lo tanto van disminuyendo en la sangre periférica. El lupus eritematoso es una de las enfermedades autoinmunes que va provocando una disminución de estos linfocitos. La anemia plásica, recordemos que no se van a formar bien los linfocitos y por lo tanto no se encuentran diferenciados, no cumplen su función y existe una mayor cantidad de infecciones a causa de esta linfocitopenia. Las fallas renales, los carcinomas terminales,
bajo los tratamientos de quimioterapia o radioterapia disminuye. Pero lo que caracteriza a una linfocitopenia es el SIDA. El SIDA o el VIH, que hay que diferenciarlo, va a provocar una disminución de los linfocitos TCD4. Entonces, recordemos que los linfocitos TCD4 se encuentran en mayor cantidad en la sangre. Al verse afectados por este virus, se produce una linfocitopenia muy característica. Entonces, cuando ustedes vean una linfocitopenia en un paciente, en su hemograma, traten de sacar también un examen para VIH. La linfocitopenia produce los siguientes síntomas: la pérdida de peso, la astenia que se refleja en el cansancio y la debilidad de las personas, mayor susceptibilidad de infecciones. Estas personas están constantemente enfermas, dolores óseos, las fiebres durante la noche también pueden ser un signo de una linfocitopenia. Dentro de las manifestaciones bucales que podemos ver, y sobre todo hacemos énfasis en estos pacientes VIH positivos, son el sarcoma de Kaposi, que ustedes pueden verlo acá en la encía. Vamos a ver una xerostomía, vamos a ver una candidiasis, estas manchas blancas en la lengua, pero que sí se desprenden, pero también vamos a ver manchas blancas que no se desprenden, que son las leucoplasias de Hairi. Las gunas y las punas, que son las gingivitis, la inflamación de las encías, pero que se van necrosando y van teniendo un olor fétido. Las estomatitis aftosas, ustedes han debido de tener alguna vez en su vida aftas. Pues cuando tenemos aftas hay una linfocitopenia y una disminución en nuestros linfocitos. Y aquí vamos a ir diferenciando a los diferentes glóbulos blancos que hemos reconocido. Aquí podemos ver a un linfocito, que es la célula más pequeña de los glóbulos blancos, un monocito, que es la célula más grande, uno con forma de audífono, no se olviden, los eosinófilos, incluso se puede diferenciar por el citoplasma. También vemos a los neutrófilos segmentados, también podemos ver, no, aquí no se encuentran, aquí están, los neutrófilos callados. Vamos a ver también a los basófilos que no se encuentran. Y vamos a ir reconociendo ya estos glóbulos blancos. Vamos a entrar a lo que son las alteraciones funcionales. Dentro de las alteraciones funcionales, vale recalcar, están las granulocitopatías. Estas granulocitopatías van a ser generalmente heredadas, son defectos hereditarios genéticos en los que la producción de los glóbulos blancos es normal. Lo que está anormal es que aumentan los glóbulos blancos en lo que son las reservas circulantes o en los tejidos y disminuye en la reserva marginal. Eso quiere decir que los glóbulos, los granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos no se encuentran en la sangre, pero sí se encuentran en los tejidos. Por lo tanto, si no se encuentran en la sangre, no pueden ejercer su función como sistema inmunológico. Estas granulocitopatías se van a dividir en tres, que son los déficits de adhesión al endotelio. Son cuando estos glóbulos blancos, como les decía, se encuentran más en los tejidos y no pueden migrar hacia lo que es el torrente sanguíneo. Y eso es por un déficit en la adhesión del endotelio y por lo tanto hay una alteración genética del LAT1, LAT2 y LAT3. También vamos a ver que existen mutaciones en el gen ITGB2. Y recordemos que estas granulocitopatías todas son hereditarias y recesivas o autosómicas. Cuando hablamos de las granulocitopatías por deficiencia de gránulos de neutrófilo,
hablamos de este síndrome, el síndrome de Chidiac-Higashi. Este déficit de gránulos de neutrófilo es cuando los gránulos de los neutrófilos no cumplen su función, están funcionan de una forma inadecuada, por lo tanto no se regula el transporte lisosomal y existe, cuando van madurando los neutrófilos, van reventando sus lisosomas y provocando, por lo tanto, la apoptosis de los neutrófilos. Por eso se produce una neutropenia. También dentro de las granulocitopatías se encuentran los defectos en la activación de las fagocitosis. Son leucocitos que, si bien pasan a la sangre, no cumplen su función de fagocitar. Y esto es por mutaciones en el FNKB, que es el que regula la función de la fagocitosis en estos glóbulos blancos. Generalmente esta deficiencia en la activación de la fagocitosis se da en los neutrófilos y los monocitos. Como habíamos mencionado, vamos a hablar del síndrome de Chidiac-Higashi. Este síndrome es parte de una granulocitopatía, es una enfermedad hereditaria autosómica donde hay una alteración en el gen regulador del tráfico lisosomal. Como les había mencionado, el neutrófilo, aquí lo podemos ver, los neutrófilos tienen gránulos grandes que son lisosomas que van reventando ni bien van madurando este neutrófilo y provocan estas neutropenias y desencadenan este síndrome. Este síndrome se va a caracterizar por el albinismo, la falta de coloración. Recordemos que el melanocito es parte del sistema inmunológico. Entonces, también vamos a ver que afecta a las células T citotóxicas. No las va a poder reconocer estas células T a las células o a microorganismos extraños. Dentro del microscopio, este glóbulo blanco, que es el neutrófilo, vamos a ver que existen gránulos gigantes que son los cuerpos de inclusión y son precursores de los leucocitos. Entonces, si ustedes ven un neutrófilo con glóbulos o con gránulos bastante grandes, se trataría de este síndrome de Chidiac-Higashi. Este síndrome también se manifiesta a nivel bucal. A nivel bucal lo podemos ver en las periodontitis agresivas. Generalmente la enfermedad periodontal, que constituye lo que es la encía y hueso, se va disminuyendo a pesar de que la higiene del paciente es buena. Y esto ya es bajo una característica genética, como es este síndrome, que puede producir esta alteración a nivel periodontal. Al disminuir lo que es la encía y lo que es el hueso, va a haber movilidad dentaria, va a haber también pérdida de dientes. Estas personas que padecen este síndrome generalmente tienen, como les había mencionado, una leucocitopenia y por lo tanto es propensa a infecciones. Y aquí vemos un signo que son las supuraciones. Si el paciente no se cepilla, es proclive a tener infecciones grandes. También bolsas periodontales profundas que ya más adelante van a ir atendiendo, las glositis, las hemorragias gingivales, las úlceras en la mucosa oral van a ser propias de este síndrome. En cuanto a las alteraciones cualitativas, vamos a mencionar a la mononucleosis. Esta mononucleosis va a equivaler a un valor mayor a 12.000 a 18.000 glóbulos blancos por microlitro. Entonces es una forma de leucocitosis. Esta es una enfermedad que está causada por el virus del Epstein-Barr, que se va a diseminar a través de la saliva. Generalmente este virus Epstein-Barr va a infectar a las células epiteliales orofaringeas
y va a afectar sobre todo a los linfocitos B. Los linfocitos B se van a encontrar en lo que es el anillo de Waldeyer y por lo tanto son los primeros en ser atacados por este virus. Este virus se va a manifestar sintomáticamente bajo una triada clásica que es la fiebre, el dolor de garganta y las linfadenitis retroauriculares. Esta mononucleosis, este virus también va a afectar a los linfocitos TCD8. La aparición de esta enfermedad va a tener un periodo de incubación de 4 a 6 semanas en aparecer. En el laboratorio nosotros podemos reconocer una mononucleosis infecciosa porque son linfocitos atípicos. Y también podemos ver si nosotros hacemos un análisis químico, anticuerpos especiales para lo que es el virus del Epstein-Barr. Entonces, si ustedes ven linfocitos atípicos o leucocitos atípicos, se trataría de una mononucleosis. La mononucleosis también se puede manifestar a nivel oral, en la cavidad oral, y se caracteriza justamente por este aumento de las amígdalas que tienen pseudomembranas blanco-grisáceas, son estos blancos que ustedes pueden ver, que van cubriendo todo lo que es la amígdala. Vamos a ver un edema, un aumento de tamaño en lo que son las amígdalas. Característica especial, las petequias en el paladar blando que se van a ir manifestando, las gingivitis que no son un signo muy recurrente, pero que sí suelen aparecer, y las úlceras aftoides, las aftas. Generalmente en este tipo de enfermedades aparecen en la lengua. Y por último vamos a entrar a lo que son los trastornos neoplásicos. Los trastornos neoplásicos se van a dividir y vamos a tomar en cuenta la hematopoiesis. ¿Cómo se han originado? Ya hemos hablado los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Y para aprender sobre estos trastornos neoplásicos debemos recordar y volver al principio. Porque estos trastornos neoplásicos van a ser alteraciones en lo que son los defectos en la apoptosis o defectos en la diferenciación. Por lo tanto, estas células madre que hemos ido reconociendo a un principio no desaparecen, no van diferenciándose y por lo tanto provocan estos trastornos neoplásicos que son las leucemias y las linfomas. Estas leucemias y linfomas van a estar muy relacionados con lo que es la anemia. Dentro de estos trastornos neoplásicos, vamos a dividirlos según el origen de las células tumorales en neoplasias linfoides, en neoplasias mieloides, en neoplasias histiocíticas. Entonces, las células blancas van a también producir estos trastornos y dentro de las neoplasias linfoides vamos a ver los linfomas no hodgkinianos, los linfomas de Hodgkins, las leucemias linfocíticas, las neoplasias de células plasmáticas y dentro de las neoplasias mieloides vamos a hablar de las leucemias mieloides agudas, de los síndromes mieloproliferativos, de los síndromes mielodisplásicos. Por otro lado, las neoplasias histiocíticas van a dar origen a lesiones proliferativas de macrófagos y células dendríticas. Vamos a ondear solamente en las leucemias o en estos trastornos neoplásicos más comunes. Dentro de ellas se encuentran las neoplasias linfoides. Dentro de las neoplasias linfoides vamos a hacer énfasis en lo que es la leucemia y los linfomas. Las leucemias se van a dividir en dos. Como hemos visto, los leucocitos tenían un linaje mieloide y un linaje linfoide. Entonces, también la leucemia se va a diferenciar en leucemia mieloide y en leucemia linfoide.
Esta leucemia mieloide se va a subclasificar en agudas y crónicas. La leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda tienen generalmente inicios rápidos. La mortalidad en este tipo de leucemias es bastante alta. Por el contrario, las leucemias mieloides crónicas, la leucemia linfoide crónica, son de crecimiento lento. Las células neoplásicas crecen lentamente, pero tienen etapas, como en el caso de la leucemia mieloide crónica, donde aceleran y se convierten en agudas y el paciente fallece. Tienen entonces subetapas que, si bien son de crecimiento lento, tienen etapas donde aumentan la cantidad de glóbulos blancos y por lo tanto aumenta la mortalidad. ¿Cómo podemos diferenciar? Estas leucemias, tanto mieloides como linfoides, van a afectar a la sangre y a la médula ósea. Y van a la característica principal que nosotros vamos a ver que son las células mieloides o linfoides. Entonces, todo lo que hemos aprendido de cómo inicia un glóbulo blanco, lo vamos a ver en este tipo de leucemias. Por el contrario, los linfomas se van a dividir en dos: los linfomas de Hodgkin y los linfomas de non-Hodgkin. Estos linfomas se van a caracterizar porque son tumores sólidos de tejido linfoide. Ya hemos dicho que los linfocitos van a ir madurando en los órganos linfáticos primarios y luego van a los órganos linfáticos secundarios. Es en estos órganos linfáticos secundarios donde van a empezar a generarse estos tumores. Dentro de estas neoplasias linfoides vamos a ver la clasificación más reconocida, que es la clasificación de la OMS. La OMS ha clasificado a estas neoplasias linfoides malignas en 3. Los que afectan o los que prevalecen los linfocitos T, los linfocitos B y lo que es la enfermedad de Hodgkin. Dentro de las neoplasias linfoides que afectan a los linfocitos B, vamos a ver la leucemia linfoblástica, que es precursor de los linfocitos B. Aquí encontramos la leucemia linfoblástica aguda, que es una de las más comunes en el medio y que afecta generalmente a los niños. Cuando ya los linfocitos B maduran y se encuentran en los tejidos linfáticos secundarios, también pueden convertirse en neoplásicas, dando origen a lo que son las leucemias linfoblásticas crónicas de linfocitos B, a los linfomas de células pilosas, a los mielomas, a los plasmocitomas, a los linfomas extraganglionares, a los linfomas de foliculares, linfomas de células del manto, los linfomas difusos de células B grande y el linfoma de Burkitt. Por el contrario, en el caso de afectar a los linfocitos T, vamos a ver que igual pueden afectar a los precursores de los linfocitos T, esto en lo que es el timo, y va a provocar lo que es la leucemia linfoblástica precursora de los linfocitos T, o también conocida como la leucemia linfoblástica aguda de precursores de linfocitos T. Sin embargo, estas leucemias también se pueden subdividir cuando el linfocito B ya se encuentra maduro y se encuentra en la sangre periférica y va a dar origen a los diferentes tipos de leucemias. Las leucemias prolinfocíticas de linfocitos T, las leucemias de los linfocitos NK. Recordemos que los linfocitos NK o natural killer se encuentran incluidos en lo que es la familia de los linfocitos T, porque intervienen también en la inmunidad inmediata. Entonces vamos a ver también a las mucosis fungoides o síndrome de Sézary, los linfomas periféricos de linfocitos T, etc. También vamos a ver otro grupo de enfermedades que son las enfermedades de Hodgkin.
Estas enfermedades de Hodgkin van a tener una subclasificación, que son las esclerosis nodulares, las ricas en linfocitos, la celularidad mixta y la disminución linfocítica. Vamos a ir ahondando en cada una de este tipo de leucemias, pero siempre haciendo énfasis en las más comunes. Una de las más comunes es la leucemia linfoblástica aguda. Recuerden que cuando hablamos de linfoblástica, estamos hablando de precursores de linfocitos T o puede ser linfocitos B. Como hemos visto en la anterior clasificación, también se pueden dividir en precursores de linfocitos B o precursores de linfocitos T o incluso de los precursores de las NKs. Entonces vamos a decir que la leucemia linfoblástica aguda va a tener un aumento en los glóbulos blancos de aproximadamente 100,000 glóbulos blancos por microlitro. Entonces, si ustedes ven en un hemograma 100,000 glóbulos blancos por microlitro, se trataría de algún tipo de leucemia. Y ya hay que referirlo al oncólogo para que vaya trabajando y diferenciando según los marcadores de antígeno a qué tipo de leucemia corresponde. También podemos mandar lo que es un laboratorio para ir viendo a los precursores. Porque la leucemia linfoblástica aguda va a corresponder a uno de los tumores o neoplasias más agresivos en donde se van a encontrar los linfocitos inmaduros o precursores de T o B. Esta leucemia linfoblástica aguda es bastante agresiva, poniendo una sobrevivencia del paciente cuando se diagnostica entre 2 a 10 años. Los pacientes que tienen y sufren de esta leucemia linfoblástica aguda pueden vivir esa cantidad de años. Esta leucemia linfoblástica aguda se va a caracterizar por una mutación en los factores de transcripción que van a regular la diferenciación. Generalmente esta leucemia se produce por esa alteración, de modo que estas células precursoras de T o B nunca se diferencian y se quedan y se van arrojando al torrente sanguíneo de esa manera, formando linfoblastos. Aquí lo que ustedes pueden ver son linfoblastos. Recordemos que un linfocito normal es de la célula más pequeña de los glóbulos blancos, pero en este caso, al encontrarse linfocitos de gran tamaño, estamos hablando ya de una leucemia linfoblástica. Puede ser tanto aguda y vamos a ir diferenciando también de la crónica. Las alteraciones en los genes de transcripción, generalmente los genes alterados son el TEL1, el AML1, el EZA, el PAX5, que van a ser propias de la leucemia linfoblástica aguda precursora de linfocitos B. Por el contrario, las leucemias linfoblásticas agudas precursoras de linfocitos T van a tener alteraciones genéticas en el TAL1 y en el NOTCH1. Vamos a ver algunos signos y síntomas de esta leucemia linfoblástica aguda, que es arriba de 100,000 glóbulos blancos. Las personas generalmente manifiestan sus síntomas a partir del tercer mes de contraer la enfermedad o este tipo de cáncer, manifestando cansancio, fiebre, constantes hemorragias. Van a tener una esplenomegalia, un aumento en el tamaño del vaso, van a tener una hepatomegalia, un aumento de tamaño en el hígado, van a tener dolores frecuentes de cabeza, al igual que las parálisis nerviosas, las parálisis faciales, donde solamente una parte del rostro se mueve. Dolores óseos son muy característicos de este tipo de leucemias. Y las manifestaciones bucales que podemos ver en este tipo de leucemias generalmente son las hiperplasias gingivales con petequias.
En este caso no se presenta una hiperplasia, pero sí las petequias en lo que son las encías, tanto papilares como encías marginales. Si ustedes pueden ver, son hemorragias pequeñas que se van produciendo. En este caso en especial, es un caso clínico de una adolescente que estaba transcurriendo con un tratamiento ortodóntico en el cual se ha detectado este tipo de enfermedad, que es una leucemia linfoblástica aguda, y se le ha tenido que retirar la aparatología e iniciar ya para la quimioterapia. Otro de los signos y síntomas que vamos a ver son las masas tumorales linfáticas verdosas, que también se denominan cloromas. Los cloromas en piel se pueden ver de esta manera. Entonces son masas donde se encuentran gran cantidad de linfocitos T que van produciendo y manifestándose de esta manera, y que en área bucal también se pueden ver estos cloromas. También existe destrucción del hueso alveolar, disminución de lo que es y por lo tanto movilidad y pérdida de dientes. Las linfoadenopatías son bastante comunes en este tipo de leucemias, donde se van aumentando de tamaño. Y el dolor dental, que como les había mencionado, los pacientes que padecen de tipos de leucemia, generalmente pueden haber piezas en las que ustedes encuentren sanas, pero que les duela. Y eso es justamente por la infiltración leucémica de estas células precursoras que ya hemos visto dentro de lo que es la pulpa. Vamos a pasar a lo que es la leucemia linfoblástica crónica. Estamos hablando de los trastornos neoplásicos de lo que es el neoplasias linfoides. Como les decía, las leucemias linfoblásticas crónicas se van a caracterizar por un aumento de linfocitos, generalmente de 4.000 linfocitos por microlitro. Estas leucemias linfoblásticas crónicas van a ser de crecimiento lento y tienen concentraciones altas del BCL2. Generalmente estas leucemias van a afectar también a los linfocitos B, que se encuentran en los centros germinales de los ganglios linfáticos. Para ustedes descartar una leucemia, generalmente se hacen biopsias de los ganglios inflamados y se analizan los centros germinales donde se encuentran estos linfocitos B que posiblemente estén afectados y podamos ver en el microscopio los precursores, como ser estos grandes. También vamos a ver que se observa manchas nucleares o sombras de incesto. Cuando ustedes quieran detectar una leucemia linfoblástica crónica, tienen que buscar este tipo de manchas que no sé si se puede ver. Parecen fragmentos. Tienen que tener mucho cuidado y un ojo clínico bastante amplio para diferenciarlo de las plaquetas, ¿no? Pero estas son manchas. Cuando vean este tipo de manchas, se trata de una leucemia linfoblástica crónica. Si ustedes solamente ven las células precursoras, se trata de una leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué signos y síntomas vamos a poder ver en este tipo de leucemia? Vamos a ver sudoraciones nocturnas, cuadros febriles, inflamaciones de los ganglios, generalmente astenia, vamos a tener prurito, zampullido, picazones, infecciones frecuentes, este paciente continuamente se está enfermando, vamos a tener falta de apetito y por lo tanto pérdida de peso. Dentro de las manifestaciones que vamos a ver de estas leucemias linfoblásticas crónicas va a ser palidez en la mucosa, que tenemos que diferenciarlo de lo que son las anemias, pero va esto a ir acompañado de un eritema en la mucosa o cianosis. Miren, estas áreas cianóticas son propias de las leucemias linfoblásticas crónicas.
al igual que estas erosiones que pueden ver en el labio o ulceraciones. Dentro de las manifestaciones orales de las leucemias, existe una subdivisión: manifestaciones primarias, manifestaciones secundarias y manifestaciones terciarias. Dentro de las manifestaciones secundarias se encuentra esta palidez, este eritema y estas erosiones. Cuando hablamos de primarias, son los primeros signos que dan lugar en la cavidad oral en un paciente que está iniciando la leucemia. Cuando hablamos de secundarias, estamos hablando de signos o manifestaciones bucales, que estas también son secundarias, cuando la leucemia ya se está estableciendo en todo el cuerpo y ya empieza a dar signos y síntomas que ya hemos visto, los generales, y es a partir de aquí, generalmente en las manifestaciones secundarias, es cuando el paciente con los diferentes tipos de leucemia va y acude al médico. Y justamente en estas manifestaciones secundarias son donde nosotros intervenimos si vamos a trabajar en un hospital de segundo o tercer nivel. Generalmente de tercer nivel atienden pacientes con leucemia. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo el respectivo tratamiento a pacientes con leucemia y van a manifestar estos signos que les estoy relatando. Dentro de ellos están las hemorragias. Vamos a ver que estos pacientes van a ser atacados por hongos, por bacterias que se van a manifestar. Por ejemplo, acá podemos ver una candidiasis. Son manchas blancas en la lengua que nosotros también las tenemos y que si nosotros raspamos, estas se desprende. Pero también van a padecer de leucoplasias, que son manchas blancas en la lengua o en otra parte de la mucosa oral que no se desprende. Que ya eso indica que estamos frente ya a un cáncer. También podemos ver verrugas virales como son los papilomas que hemos visto ya dentro de las manifestaciones orales de pacientes con leucemia. Vamos a ver este otro tipo de enfermedad que es el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin también va a afectar a los linfocitos B y se va a caracterizar por la presencia de esta célula, que es la célula Red Sternberg. Aquí la observamos a esta célula Red Sternberg. Es una de las células más grandes y si ustedes pueden enfocar un poco la imaginación, tiene forma de búho. Tiene sus dos ojitos. Al descubrir el científico Hodgkins le ha dado su nombre. Y por lo tanto, estas patologías que podemos ver se caracterizan por esta presencia y cuando vemos esto en el microscopio es netamente un linfoma de Hodgkins. Generalmente estos linfomas de Hodgkins atacan o tienen una localización única y se puede predecir el camino que va a tomar la neoplasia. Como hemos dicho, todos los linfomas son tejidos linfoides sólidos que van a ir migrando, sobre todo en las cadenas ganglionares por donde va iniciando. Entonces tiene un patrón predecible y va a afectar, se va a manifestar por un agrandamiento del vaso, una esplenomegalia, una hepatomegalia que es el hígado y también alteraciones en lo que es la médula ósea. La sobrevivencia de pacientes con linfoma de Hodgkins, cuando son diagnosticados con este tipo de enfermedad, generalmente sobreviven 5 años tras el diagnóstico. Estas células de Sternberg, como les había dicho, tienen forma de ojitos, de búho, son las más grandes que pueden medir cerca de 15 a 45, presentan 2 núcleos lobulados
con 2 nucleolos, que justamente son esos ojitos, y dentro de esto puede presentar marcadores de antígenos del virus Epstein-Barr, que lo habíamos visto en la mononucleosis. Entonces, si nosotros analizamos esta célula, puede presentar también estos marcadores positivos a estos antígenos del virus Epstein-Barr en un 70%. Puede ser también que no se encuentran estos marcadores. Cuando se encuentran los marcadores positivos al virus Epstein-Barr, se trataría de un linfoma de Hodgkin del subtipo celularidad mixta. Y vamos a clasificar. Este linfoma de Hodgkin se va a clasificar en subtipos, que son las esclerosis nodulares, la celularidad mixta que ya hemos visto, el predominio de linfocitos. Cuando hablamos de esclerosis nodular, vamos a hablar de ganglios cervicales inferiores, supraclaviculares y mediastínicos. Entonces, ya hemos avanzado en anatomía, tenemos que ir analizando si hay aumento de volumen en estas áreas. Podría tratarse de ganglios infartados y tomamos biopsia y cuando vemos al microscopio se encuentran estas células de Richter. Y lo que caracteriza a una esclerosis es que solamente tiene un núcleo, pero nos podemos reconocer por el tamaño. En el caso del subtipo de celularidad mixta, estas células de Richter se encuentran más un infiltrado inflamatorio. Entonces, cuando vemos al microscopio, vamos a ver esta célula con sus 2 núcleos y también acompañado de lo que es la respuesta inflamatoria. Es decir, varios neutrófilos, varios linfocitos o monocitos que se pueden encontrar y que intervienen en la inmunidad innata. Entonces, cuando vemos acompañado de los neutrófilos especialmente, estaríamos frente a un linfoma de Hodgkin del subtipo celularidad mixta. Este subtipo va a ser frecuente en pacientes masculinos y mayores de 50 años. En el caso de los linfomas de Hodgkin con predominio linfocítico, vamos a ver esta célula con variantes linfocíticas. Eso quiere decir que vamos a ver esta misma célula, pero con el nucleolo o en la parte del núcleo va a estar mucho más amplia. Lo que ustedes pueden ver de blanco se amplía y va a tener la característica de una célula en palomita de maíz. Entonces, cuando vemos esta célula en palomita de maíz, se trataría de un linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico. También vamos a diferenciar el linfoma de Hodgkin con el linfoma de no Hodgkin. Cuando hablamos del linfoma de Hodgkin, tenemos que darnos cuenta que, como habíamos dicho en un principio, va a afectar a los tejidos linfoides secundarios y van a tener un camino predecible. Es decir, si están en la clavícula, van a ir bajando al mediastino, van a ir siguiendo bajando de acuerdo a la cadena ganglionar en la que se encuentra. Por el contrario, el linfoma no Hodgkin tienen localizaciones diferentes. Si aparecen supraclaviculares, también pueden aparecer axilares, pueden aparecer en diferentes órganos. No tienen un camino predecible los linfomas de no-Hodgkin. Dentro de los síntomas que vamos a poder ver son los ganglios inflamados, vamos a tener dolores abdominales, dolores en el pecho, dificultad respiratoria, las fiebres generalmente arriba de los 38 y sudoraciones nocturnas. Dentro de las manifestaciones, no se encuentran manifestaciones de linfoma de Hodgkin en cavidad oral, pero sí se encuentran en linfomas no Hodgkin. Y eso lo vamos a ver en esta revista, donde nos muestra el caso de la paciente que sufre asimetrías, generalmente presentan tumoraciones que afectan incluso al seno maxilar
y se caracteriza por este tipo de erosiones y ulceraciones que aquí ustedes pueden ver. Son ulceraciones grandes, las asimetrías también son notorias y las tumoraciones que produce este linfoma que afecta generalmente, como les había dicho, al anillo de Waldeyer, puede producir o manifestarse en este tipo de linfomas. Ya hemos visto las neoplasias linfoides. Ahora vamos a ver a las neoplasias mieloides. Cuando hablamos de neoplasias mieloides, vamos a subdividirlo en leucemias mieloides agudas, en síndromes mieloproliferativos y en síndromes mielodisplásicos. Estas neoplasias mieloides se van a caracterizar porque nosotros vamos a ver en el microscopio los progenitores hematopoyéticos. Aquí podemos ver un glóbulo precursor. Como ustedes pueden ver, no existen glóbulos blancos tan grandes. Un linfoblasto podemos ver acá. Y vemos diferentes tipos de células. Aquí vemos un linfocito normal, pero estas células gigantes que podemos ver son precursores. Entonces, cuando vemos estos precursores de la serie linfocítica o de lo que es el linaje mieloide, estamos frente a estas neoplasias mieloides. Y vamos a recalcar una vez más, las más conocidas son la leucemia mieloide aguda. Y esta leucemia mieloide aguda es una transformación maligna, es una proliferación no controlada de lo que es el linaje mieloide. Por lo tanto, vamos a encontrar monoblastos, linfoblastos, que ustedes aquí pueden ir viendo en lo que es el frotis que tenemos en el lado derecho. También es importante que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos valores altos del ácido holotransretinoico, puede inducir a la diferenciación de los promielocitos. Es decir, que generalmente el tratamiento de esta leucemia mieloide aguda es a través de este ácido. Si se detecta a tiempo, utilizando este ácido, hacemos que estos promielocitos se vayan diferenciando en los neutrófilos, en los eosinófilos y en los basófilos. Los monoblastos corresponden también, pero son de otro tipo de madre. Y vamos para que ustedes puedan reconocer una leucemia mieloide aguda, tenemos que conocer al mieloblasto. Este mieloblasto va a dar origen a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. ¿Cómo se ve en el microscopio este mieloblasto? El mieloblasto es una célula grande, miren, de 15 a 20 micrómetros, tiene un núcleo de gran diámetro, redondo, y pueden tener entre 2 hasta 3 subnucleolos. En el caso del citoplasma no presenta gránulos, y si presenta son bastante pocos y es azurófilos. Y lo que caracteriza a este mieloblasto son estas líneas que ustedes pueden ver y que aquí también se puede ver. Son los bastones de Aehr. Estos bastones de Aehr hacen que se diferencie a este mieloblasto en un extendido de sangre. Entonces, si nosotros vemos extendidos con estos bastones de Aehr, vamos a ver que se trata de una leucemia mieloide aguda. Y estas leucemias mieloides agudas también se van a subclasificar en leucemias mieloides agudas asociadas a aberraciones genéticas, leucemias mieloides agudas adisplásicas, leucemias mieloides agudas después de quimioterapias y leucemias mieloides idiopáticas. Los factores de riesgo que pueden producir o desencadenar una leucemia mieloide aguda pueden ser genéticos, como ser la anemia de Fanconi,
el síndrome de Down, el síndrome de Clifford, el síndrome de Paul, puede desencadenar, si no se tiene cuidado, en una leucemia mieloide aguda. La administración de ciertos fármacos como la cloroquina, que ha sido muy promovida en época de COVID, la hidrocloroquina decían, ¿verdad? Pero miren, uno de los efectos adversos de este fármaco es que puede desencadenar en una leucemia mieloide aguda. Los alquilantes, el cloranfenicol, puede desencadenar en grandes cantidades, ¿no? Dentro de las alteraciones hematológicas que son consideradas como factores de riesgo para desencadenar una leucemia son las policitemias veras, que ya hemos visto con la anterior participación. También podemos ver las anemias mieloblásticas, las hemoglobinuриas nocturnas paroxísticas, etc. Dentro de los factores ambientales, la exposición a la radiación, ¿se acuerdan de las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Pues han desencadenado este tipo de leucemias mieloides agudas. Los tintes, los pesticidas, la obesidad, el alcohol puede desencadenar en este tipo de leucemia, que generalmente se manifiesta con visión borrosa. Los pacientes tienen constantes mareos, dolores de cabeza, dificultades en la respiración y sobre todo lo que caracteriza a todas las leucemias es el dolor óseo, acompañado también de lo que es la insuficiencia renal. Dentro de las manifestaciones mieloide bucales, como les había mencionado, estas manifestaciones orales o bucales se van a dividir en primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos de manifestaciones bucales terciarias, estamos hablando de un tratamiento ya de quimioterapia, cuando el paciente ya ha sido diagnosticado y ha empezado la quimio. Entonces, cuando está un paciente con quimioterapia, va a presentar estos signos, que son las mucositis, la inflamación de todo lo que es la mucosa oral, la estomatitis, las aftas, las úlceras recubiertas por pseudomembranas, miren, la pseudomembrana que está recubriendo, atrofia de glándulas salivales y por lo tanto serostomía, disminución en la cantidad de la saliva. Vamos a tener, si hay disminución en la saliva, hay caries. Si el paciente no se realiza la higiene, el paciente es proclive a caries. Las osteoradionecrosis, que son consecuencias de las radioterapias que sufren estos pacientes que tienen leucemia. También vamos a ver la enfermedad de injerto contra huésped. Este tipo de enfermedad les comento que se trata o se manifiesta cuando el paciente ha recibido un trasplante de médula. Generalmente los pacientes con leucemias mieloides agudas o crónicas reciben trasplantes de médula y estas manifestaciones, estas tres, se manifiestan a nivel oral en este tipo de pacientes que han recibido este trasplante medular, que como ustedes pueden ver, no sé si se ve en la imagen, se ve este tipo de engrosamientos en la lengua, este tipo de injertos que lo menciono. También son proclives a mucoceles superficiales, que es como ampollitas que salen en los labios, y la limitación en la apertura oral. Normalmente estos pacientes que han recibido el trasplante de médula no pueden abrir la boquita. Los síndromes mielodisplásicos. Este síndrome mielodisplásico es el tipo de neoplasia o trastorno neoplásico más agresivo dentro de los trastornos, porque su supervivencia es apenas de meses, de 9 a 26 meses. A veces los pacientes fallecen sin darse cuenta que han sufrido de este tipo de cáncer. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Generalmente
es muy difícil poder realizar laboratorios porque, como les digo, es una enfermedad tan rápida que hay muy pocos casos clínicos referentes a este síndrome mielodisplásico, pero en los que se ha hallado se pueden ver precursores eritroides, los megaloblastoides, megacariocitos, se pueden ver monoblastos, linfoblastos y promielocitos dentro de lo que es el examen de sangre periférica. Cuando ustedes se hacen un hemograma, se pueden ver este tipo de precursores. Aquí podemos ver un megacariocito que se va a ir, que debería estar en la médula, pero que se encuentra en sangre periférica justamente por este síndrome mielodisplásico. Y por último, vamos a ver a las leucemias mieloides crónicas. Estas leucemias mieloides crónicas también se encuentran cuando los glóbulos blancos son arriba de 100.000. Este cáncer es causado y se identifica por este cromosoma. El cromosoma del BCR-ABL1, que hemos visto en el tema de neoplasias, que es el cromosoma de Filadelfia. Esta alteración genética puede producir y desencadenar esta leucemia mieloide crónica. Generalmente esto da en pacientes entre 25 a 60 años. Y muchas veces cuando el paciente padece de una leucemia linfoblástica aguda, tras recibir la quimioterapia, la radioterapia y haber superado la leucemia linfoblástica aguda, recae en una leucemia mieloide crónica. Entonces es también consecuencia. Pueden aparecer dentro de lo que es el frotis sanguíneo. Nosotros vamos a reconocer los metamielocitos, los mielocitos, y sobre todo lo que caracteriza este tipo de leucemia es la basofilia. Entonces, cuando tenemos un aumento de basófilos y una trombocitosis y tenemos este marcador positivo a BCR-ABL, estamos frente a una leucemia mieloide crónica. La supervivencia de este tipo de leucemias es apenas de 3 años. Entonces, tenemos que identificarla lo más antes posible. Dentro de los signos y síntomas que vamos a ver en esta leucemia mieloide crónica son debilidad, vamos a ver pérdida de peso. En todo tipo de leucemias existe pérdidas de peso, pero drásticas. No son las que hacemos en el gimnasio, son de un día para el otro estamos con baja masa muscular. Vamos a tener sensación de peso en el abdomen, fatigabilidad, astenia. Estos pacientes no quieren realizar actividades. Y como habíamos dicho, todas las leucemias tienen manifestaciones orales de acuerdo a cómo se van identificando. Y una de las últimas que había mencionado son este tipo, las úlceras aftosas, las osteonecrosis, que son tras quimioterapia, y estas últimas 3 que son tras trasplante de médula. Son manifestaciones bucales que vamos a tener en estos pacientes. Y les agradezco mucho el haberme escuchado. Me quiero despedir con esta frase que es: aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Entonces tenemos que ir aprendiendo, pensando. No memoricen, aprendan y vayan identificando, porque cada paciente que ustedes vayan a atender es un ser único y los signos y síntomas que presentan son únicos. Y nosotros tenemos que aprender a razonar para poder dar un diagnóstico y poder ayudar a este paciente. ¿Hay alguna pregunta? Somos 14, mire. Entonces, después no se quejen si yo ya no subo esta clase teórica. No hay ninguna pregunta entonces.
como les vamos a